Bienvenidos y bienvenidas al canal Episodios Humanísticos. Les habla el profesor Nelson Hernández Román y estoy muy agradecido por el respaldo de ustedes a este programa. Espero que el programa de hoy sea de mucha satisfacción, de mucho provecho y de mucho crecimiento en lo personal y en lo formativo en ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a su canal Episodios Humanísticos del profesor Nelson Hernández Román. Como siempre, muestro mi agradecimiento por el respaldo que evidencian, que ustedes muestran hacia mis presentaciones. Hoy tendremos por tema el asunto del antisemitismo, pero limitándolo al presente siglo XXI, en las décadas más recientes, básica y fundamentalmente, toda vez que es un tema muy amplio. Siempre es bueno partir de la premisa que los prejuicios, las visiones estereotipadas, discriminatorias contra determinados pueblos proceden desde la antigüedad. Quizás las primeras guerras hicieron posible que se crearan imágenes distorsionadas sobre pueblos sometidos, sobre pueblos vencidos, sobre pueblos doblegados. Pero en el caso del colectivo judío, esa visión discriminatoria, adversa, se remonta quizás más o menos a unos 2000 a 2200 años atrás. Es decir, más o menos desde el siglo II antes de Cristo para algunas personas, quizás desde el siglo I de nuestra era para otras personas. En todo caso, es uno de los prejuicios más antiguos que conoce la humanidad y de una pervivencia que asombra, que impacta, que amerita definitivamente un acercamiento sensato, prudente, con mucho juicio. Y siempre es bueno plantearse que heredamos ese pasado, esa cultura, esa educación de tanto tiempo. Y que en el siglo XXI hemos visto el reverdecer de muchas de esas ideas muy vinculadas a nociones anteriores del pasado. Por ejemplo, cuando surgió el COVID-19, pues llamó poderosamente la atención el hecho de que muchas personas empezaran a divulgar información con respecto al origen mismo de la pandemia, al surgimiento de las vacunas, como elementos de judíos que traman, que se confabulan, que urden algún tipo de estrategia, si no para enfermar, sí para controlar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es muy significativo por el hecho de la facilidad con que las redes, con que la internet divulga esos mitos. Para muchas personas les recordaba la Edad Media y la acusación con respecto al envenenamiento de pozos durante la peste bubónica, la muerte negra, hacia 1348. Muchas de esas acusaciones fueron muy profundas en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX y se asociaban fundamentalmente con movimientos de derechas, con grupos nacionalistas, con grupos militaristas,
con personas incluso que tenían una especie de barnizado religioso. Pero asombra que desde la segunda mitad del siglo pasado y en los primeros decenios de la presente centuria, muchas de esas acusaciones, muchos de esos planteamientos antisemitas procedan de un sector que podemos denominar, que podemos clasificar como de izquierda. Y eso es muy significativo, eso es muy importante. Esta tendencia antisemita aguda se venía advirtiendo desde hacía mucho tiempo y particularmente en Francia se había publicado un libro a fines del siglo pasado donde advertía de una nueva judeofobia, que para muchas personas es el término idóneo, apropiado, el correcto. Así es que podemos decir que en los últimos 30 años se han activado unas alarmas advirtiendo de la peligrosidad de una ola de discriminación contra un colectivo en particular, contra un colectivo en concreto. Y muchas de estas acusaciones se lanzaban justamente contra el país que alberga la mayoría de la población de los judíos en el mundo, que es el Estado de Israel, donde vive algo así como un 74% de la población del Estado es judía. Hay un 21% de población árabe y 1.9 o algo por el estilo de población cristiana. Observen que hay un elemento heterogéneo en la composición de ese pueblo, en la composición social del Estado de Israel. Sin embargo, la acusación siempre es de discrimen, de atropellos, de abuso, de excesos. Cuando uno hace una aproximación, observa que la población que tiende a crecer un poco más que las demás justamente es la población árabe. Y eso llama poderosamente la atención, porque desdice, contradice mucho de los argumentos, de los señalamientos. Y cuando uno estudia entonces las leyes del Estado de Israel, observan que se aplican a todos por igual, que no se discrimina en términos legales, en términos de la aplicación de la ley, del derecho, y abarca a todos por igual. Es más, uno de los integrantes del Tribunal Supremo en Israel es árabe, que le llaman árabe israelí. Y eso es llamativo, porque en algún lugar esas acusaciones tienden a chocar con realidades, pero se siguen señalando. Y cuando ocurre uno que otro incidente lastimoso y lamentable de una que otra persona judía, quizás un poco más fanatizado o apasionado, que en la calle expresa algún insulto contra algún cristiano, se magnifica, se exagera. Pero no se hace la misma observación, no se hace el mismo acercamiento con respecto hacia el proceder de cristianos en pueblos aledaños, en pueblos vecinos de Israel. Por ejemplo, en el Líbano, hacia mediados del pasado siglo, hacia mediados de la centuria pasada del siglo XX, más o menos el 50% de la población es cristiana. Hoy son poco más del 33%, más o menos, por tirar una cifra aproximada. Ha habido un decrecimiento dramático. Lo mismo cabe decir en Siria.
donde los cristianos en un momento determinado, unas cuantas décadas atrás, eran el 6 punto algo y han bajado al 3,88. Se nota una disminución y sería bueno buscar las razones por las cuales ocurre eso. Lo mismo hay que decir en la parte denominada Cisjordania, la parte palestina de Cisjordania, que hay quien la denomina también Judea y Samaria, donde ha habido una disminución de esa población cristiana. Por no decir situaciones de violencia crasa que se dan en otros países contra minorías cristianas. Pero eso no se denuncia con la insistencia, con la firmeza con la que debe plantearse, con la que debe expresarse. Ni mucho menos se estudian documentos fundacionales de grupos que son marcadamente antijudíos. Por ejemplo, la carta fundacional del grupo Hamas no se estudia, no se analiza, nadie la cita, donde una aproximación, un documento tan crucial, tan importante, tan relevante para entender todas estas cosas, pasa desapercibido. Al no profundizarse, definitivamente no ocurren las denuncias que deberían ocurrir, por no decir que se adopta en ocasiones por algunos sectores una actitud pasiva o permisiva. Las acusaciones de algunos grupos, por ejemplo, del movimiento LGBTQ y del feminismo, también llaman poderosamente la atención, asombran. En primer lugar, porque después del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, se guardó silencio al principio. Y luego las manifestaciones y las expresiones fueron a todas luces de condena, de rechazo a Israel. Pero una aproximación, un acercamiento, cuando utilizamos algún tipo de recurso óptico para ver más cercana a la realidad, nadie habla de los derechos justamente de comunidades LGBTQ en diferentes países árabes, donde en 6 de ellos hay pena de muerte contra personas homosexuales. En otros hay acoso, violencia, castigos severos y así sucesivamente. Eso se calla. Eso no es motivo de una denuncia internacional. Los derechos con respecto a la mujer en algunos de esos países, para contrarrestarlo, para contraponerlo, para compararlo con los derechos, por ejemplo, en el Estado de Israel. Tampoco se alude a ese elemento. Y es muy llamativo, resulta muy curioso, particularmente de un país que es vocero en toda esta crítica, que es Qatar. Pero se guarda ese silencio, que es un silencio que compromete. Es un silencio, honestamente, que no es de juicio prudente. Es una forma definitivamente de discriminar, de utilizar dos recursos distintos para medir determinadas situaciones. Otro caso que sería bueno plantearse es el de la Cruz Roja. Y aquí hay que hacer un alto y ver un poquito de historia. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un señalamiento fuerte sobre la Cruz Roja y su desempeño en Holanda ante unas denuncias que se hacían cuando los nazis cometían acciones adversas contra los judíos. Y siempre se negó eso, de que habían procedido según su mejor proceder con los recursos que disponían. La Cruz Roja tuvo que pedir disculpas
en el año 2017 por lo que había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto tardaron para reconocerlo? Durante esta reciente guerra, que empezó a partir de octubre de 2023, recientemente ha finalizado, también ha habido denuncias de que la Cruz Roja procedió con lentitud, con desgano, moviéndose como si tuvieran calzado de plomo. Y las denuncias válidas, con poco interés con respecto a la condición de las personas que estaban cautivas. Y sería bueno hacer ese señalamiento y exigir. Alguien hizo una especie de estudio sobre unos tweets particulares de personal de la Cruz Roja, donde en ese estudio inicial un 77% de esos tweets eran anti-Israel versus a un 7% en contra de Hamas. ¿Cómo nos explicamos eso? El mismo asunto de la crítica y de hacer un alto y pensar, meditar, reflexionar, cabría plantearse ante la actitud de un sector afro-norteamericano hacia el asunto del judaísmo en Estados Unidos. Porque hay que hacer un señalamiento que le he tocado en otros programas. Durante la lucha de los derechos civiles, la comunidad judía cerró filas con el movimiento de Martin Luther King. Eso lo sabemos. En un famoso caso criminal en Mississippi, en 1964, 3 activistas que buscaban estimular la participación electoral de la población afro-norteamericana fueron asesinados. 2 de ellos eran judíos. Nadie puede plantearse que desde un inicio habría algo así como un elemento judaico anti comunidad afro-norteamericana. En lo absoluto. Sin embargo, en las últimas décadas se ha observado una tendencia cada vez más marcada de algunos grupos. La Nación del Islam por un lado, el movimiento Black Lives Matter por el otro, y repiten, se hacen eco de los señalamientos de algunas agencias de noticias o de los pronunciamientos de algunos grupos islamistas del Oriente Medio, particularmente de Hamas durante esta guerra, por no decir de Hezbollah. ¿Cómo me explico eso? Y sería bueno hacer ese alto. Quizás responde a unos elementos de ideología o de visión de mundo que reduce las cosas a un dualismo entre el explotado y el explotador, entre el rico y el pobre, entre el bueno y el malo, y así sucesivamente, como si fuera un maniqueísmo de la época de la antigüedad, de fines de la época antigua. Eso no resiste un análisis serio, metodológico, reflexivo en ese asunto. Es tanta la violencia que hace unos cuantos años atrás un directivo importante del FBI planteaba que la población que compone el 2.4 o 2.6 de toda la población norteamericana, se refería a la comunidad judía, recibiera más del 60% de la violencia religiosa en Estados Unidos. Desproporcionado, definitivamente. Hay algo que hay que atender. Hay algo que hay que reexaminar, que reestudiar en nuestro comportamiento, en nuestra forma de plantear. Las universidades en Estados Unidos también son objeto de mucho interés
por el aumento de actitudes antisemitas. En general, en el siglo pasado hubo situaciones difíciles en ocasiones sobre algunos judíos por cuotas que establecieron algunas instituciones con respecto al ingreso de población judía. Y solamente en una institución en concreta, en particular, se evidenció en una escuela odontológica en específico que hubo una práctica discriminatoria. Pero el sentir antijudío en las últimas 2 décadas y media ha crecido en las universidades en forma dramática. Acoso, violencia, intimidación, agresiones, tanto hacia el estudiantado judío como hacia el profesorado judío. Y eso preocupa, eso llama poderosamente la atención. Quizás el caso más notorio o uno de los casos más conocidos fue que hubo unas vistas congresionales donde llevaron 3 administradoras universitarias a deponer, donde se planteaba el asunto del antisemitismo, de expresiones de tendencias genocidio, que llamaran a genocidio, y que explicaran políticas, normas, protocolos, asuntos internos que tuvieran las universidades para atender esas situaciones. Lo que a mí me impactó fue que no se lograran precisar políticas internas sobre ese particular, que no se pudiera expresar. Y eso llamó la atención en el sentido de que había que ajustar, replantear, reconsiderar el asunto con más detenimiento. Porque en una próxima crisis internacional pudiera estallar en más violencia y todas las partes verse perjudicadas. Y con el tiempo otros grupos pudieran verse perjudicados, como hoy se ven los judíos. Por eso hay quien señala que el caso del antisemitismo es importante estudiarlo porque advierte sobre situaciones futuras hacia otros grupos, que es una especie de recurso para medir la intensidad de elementos de discrimen que pueden ir creciendo en el seno de cualquier pueblo, de cualquier sociedad. Y finalmente, los medios de comunicación. La forma en que se aborda el tema de Israel. Prácticamente muy poca información favorable, positiva, sobre Israel, que a lo mejor pudiera entenderse de alguna manera, pero los logros académicos, científicos, económicos, culturales, pasan desapercibidos. Nadie los menciona. Es como que representara el mal, como que un país logró encarnar todo lo adverso, todo lo diabólico, todo lo demoníaco de la sociedad, solamente en un lugar en específico. Y durante esta guerra, y otras más, pero particularmente durante esta guerra, ha quedado manifiestamente claro eso. Repiten, no estudian, no verifican lo que señala o lo que señalaba en su momento Hamás mientras duró el conflicto, mientras que duró la guerra. El problema es que la primera noticia que difunden es la que se queda grabada. Y eso tiene un efecto en la opinión pública. El ejemplo clásico que se dio fue el hospital Al-Shifa,
donde hubo un impacto de un proyectil. Primeramente se dijo donde había impactado, luego una cantidad de personas fallecidas o heridas, y luego se determinó que ni lo lanzó Israel, surgió de uno de los grupos que estaba en Gaza, no dio directamente en el hospital, sino en el estacionamiento, y el número de víctimas fue mucho, mucho, mucho menor. Pero la aclaración se hace distinta a cómo se brinda la noticia en su parte inicial. Y ya finalizando esta guerra, hacia mediados del 2025, la famosa foto que publica el New York Times para dramatizar la hambruna en Gaza de un niño y su madre. Y plantea el asunto de la hambruna. Luego tuvo que aclarar el periódico que se había equivocado y que ese niño nació con una condición congénita, que no era lo que habían dicho, pero ya la había publicado. Sería bueno que compararan la reproducción que tuvo la noticia inicial falsa con respecto a la forma en que se reprodujo cuando se hizo la aclaración de ese parte noticioso. Es a todas luces casi inaceptable la excusa que da un medio tan poderoso como el New York Times. Por lo tanto, siempre es bueno que seamos juiciosos, cuidadosos con esa fuente de información, y particularmente el papel que juega Qatar y su agencia de noticias. Un país que definitivamente tuvo una sede del Mundial de Fútbol que siempre hubo señalamientos, pero de ahí no pasó. Y del trato hacia los obreros extranjeros que hay en su territorio, y así sucesivamente. Pero nadie cuestiona eso. Y tiene un medio noticioso de un impacto enorme en todo el mundo árabe, en el mundo musulmán y en buena parte de los medios occidentales. Pero aproximémonos con un espíritu un poquito más escéptico, de mayor cuestionamiento. Nuestros prejuicios, nuestras visiones estereotipadas no nacieron hace un año, ni un lustro, ni una década, ni un siglo. Proceden de siglos, como mínimo de 2 milenios. Están arraigadas. Por lo tanto, en cualquier momento pueden reverdecer porque la activa cualquier situación de crisis que surge en un momento particular, que bien puede ser una pandemia, una guerra, cualquier circunstancia. Por eso es importante que nos informemos, que aprendamos de esa historia, que hagamos el intento serio y juicioso de aproximarnos a fuentes que tengan solidez de documentación, de estudios metodológicos con aval académico. Es lo que les pido. Así iremos superando imágenes, ideas, concepciones, interpretaciones, visiones que hemos heredado de ese pasado. Espero que este programa les haya ayudado, que les motive a profundizar en el tema. Siempre les recuerdo que estén pendientes a próximas ediciones, a próximos videos, y agradecidos por su respaldo. Muchas gracias. Muchas gracias por el respaldo a este canal y gracias por ver este episodio concreto que presentamos el día de hoy. Pendiente a los próximos capítulos que pronto serán notificados. Compartan esta información
y dele me gusta en el caso de que le haya gustado esta información y pueden añadir comentarios y sugerencias sobre dicho canal. Muy agradecido y espero vernos en la próxima ocasión. Una vez más, muchas gracias.